Muy buenas tardes ya a todos ustedes, agradeciendo la presencia de los medios de comunicación en este recinto de la arte y la cultura, nuestro teatro del pueblo, en el cual hoy nos damos cita para la conferencia del señor gobernador de todos los lunes. Y traerlos aquí no es otra cosa que veamos el transcurrir del tiempo y sobre todo la tarea o las tareas que tiene el gobierno del Estado, sobre todo la importancia en la tarea del gobierno del Estado, que es satisfacer no solo algunas pretensiones de grupos, sino en general los reclamos de los nayaritas. Vean ustedes que los nayaritas requieren salud, requieren educación, requieren recursos para proyectos productivos, requieren instalaciones modernas, así lo digo, y no podemos en su momento como gobierno del Estado olvidar muchas partes, muchas tareas que se tiene solo para consentir, como en antaño, preferencias o preventas que tenían algunos grupos, algunos sectores. En ese sentido, bienvenidos a este recuerdo que nos da en su momento quien gobernó el Estado, don Emilio M. González. Es importante que ustedes asistan y sobre todo ver las instalaciones que ya requieren de la presencia y la mano del gobierno para transformar este Nayarit. No podemos seguir siendo el Nayarit de hace décadas. Yo creo que la modernidad nos exige, sobre todo nos exige porque vemos que día a día el desarrollo, vemos día a día las obras y vemos día a día los reclamos muchas veces justos, otras tantas injustos, pero como gobierno tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra obligación y sobre todo del compromiso que tenemos con la sociedad. Finalmente, bienvenidos aquí. Yo le pediría, en este caso, al señor secretario de Finanzas y Administración, que pudiera hacer uso de la palabra para darnos números, los números que día a día vemos el esfuerzo que está haciendo el gobierno del Estado por dos cosas. Primero, recaudar más. Segundo, para cumplir con las obligaciones que tenemos y las obligaciones heredadas. Adelante, señor secretario. Bien, con su permiso, señor gobernador, buenas tardes para todas y todos. Efectivamente, al día de hoy y durante la semana que ha transcurrido, hubo una situación favorable para el Estado donde, con el apremio del señor gobernador, que siempre nos indica que Nayarit tiene prisa, el pasado viernes tuvimos a bien hacer un pago de lo que es parte de la deuda pública, es decir, la deuda de largo plazo. Teníamos en esta deuda aproximadamente, recibimos 5,800 millones de pesos, que venían de una deuda histórica desde el año 2010-2011, y que luego esta deuda se reestructuró la última vez, porque ha sufrido varias, en 2018. Esta deuda se integra con los empréstitos que otorgaron 3 bancos. Banobras, que originalmente prestó 5,000 millones de pesos y que luego, con motivo del huracán Huila, el gobierno se volvió a endeudar con otros 336 millones de pesos, los cuales, sin embargo, están con base en un cupón cero. Es decir, estos más de 300 millones no se incluyen como obligación de pago, porque el cupón cero significa que mientras le paguemos los intereses en el plazo estimado de 20 años, al término de la deuda se cancela. Volvemos al tema de Banobras, que son 5,000 millones de pesos. Con Bancomer se
contrajo un crédito de 480 millones de pesos y con Banco Santander de 240. Este último, desde 2018, para que tengamos una idea de lo que luego cuesta tener este tipo de créditos, desde 2018, en que el crédito original con Banco Santander fue de 240 millones de pesos, solamente le bajamos en 4 años un poco más de 3 millones de pesos al capital. Es decir, si acabamos de liquidar este viernes 236 millones de pesos, solamente se le abonaron en casi 4 años, repito, cerca de 4 millones al capital. Todos los demás pagos que se hicieron fueron de intereses. Eso es lo grave, pues, de la deuda de largo plazo, que siempre son abonos chiquitos a capital y pagos muy grandes a intereses. ¿Qué significa que el gobierno del Estado tenga una menor deuda pública? En primer lugar, el ahorro que a partir del siguiente mes vamos a tener en números redondos de 1.800.000 pesos de intereses que vamos a dejar de pagar. Esto generará un ahorro anual de más de 20 millones de pesos. Ahí tenemos la primera ventaja de hacerle un pago a la deuda. Pero la segunda es que nos va prestigiando, nos va recuperando en la imagen y en el comparativo financiero y en el comparativo social. El gobierno que encabeza el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero va generando certeza a todos los inversionistas, porque nuestra calificación crediticia, seguramente en este año, en octubre, cuando vengan de nueva cuenta, como cada año, las calificadoras, tendremos que avanzar porque estamos haciéndole frente a todas las obligaciones que tuvimos como herencia el 19 de septiembre de 2021. Hemos ido atacando todos los frentes, de tal manera que la deuda se va reduciendo de manera paulatina en todos sus ámbitos, y seguramente, repito, las calificadoras cuando vengan en el mes de octubre tendremos una mejora, ya que hace más de un año estábamos en una calificación D, porque hubo impagos a la deuda de largo plazo y 2 meses se tuvo en la administración anterior, 2 meses de impago a la deuda de corto plazo. Eso hizo que cayera esa calificación. El año pasado se logró recuperar primero de D a C y luego a W. Y esperamos que este año, con todas las mejoras financieras que se han estado haciendo, esa calificación tenga un mayor crecimiento de manera positiva, lo cual permitirá que los inversionistas que se están fijando en Nayarit, porque Nayarit está de moda por todas las acciones que ha emprendido el gobierno del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, y sobre todo los ahorros que permitan invertir más en gasto social, que es el objeto del gobierno. Por otro lado, también en el tema de la universidad, hemos comentado que la universidad, dentro de todos sus adeudos, tiene un crédito de mediano plazo adquirido con Banorte, donde se tenía una mora de varios meses que ha generado intereses moratorios, pero además contraído con condiciones un tanto desventajosas. Una tasa de interés del 14% anual, por ejemplo, un plazo de 5 años, y gracias al empuje, al tesón, al apremio que nos hace el señor gobernador, hemos estado apoyando como intermediarios y recientemente con la autorización del Congreso como deudores solidarios para que la universidad reestructure, renegocie este crédito de Banorte, donde participamos todos. El banco ha ofrecido una reducción importante de intereses moratorios, que de esos 178 millones
podamos negociar con 143 millones a un nuevo plazo de 5 años, con una tasa de TIE más 2.5, que estamos hablando en números redondos de un 10% anual, contra el 14% que teníamos, y que está garantizado con el impuesto especial a la universidad, donde el patronato estará haciéndose cargo de estar pagando este adeudo que estimamos en 1 o 2 años ya esté liquidado. El gobierno será, con el aval del Congreso, solidario de esta situación de pago que esperamos en poco tiempo quede resuelta. ¿Cuánto tiene actualmente el recurso de la universidad al respecto? Ahorita estamos hablando cerca de 40 millones que han comentado, sin embargo, como se actualiza día con día, esperamos, por eso la estimación de pagar entre 1 y 2 años, porque miren ustedes, el pago que hacía la universidad mensualmente era de 8 millones al Banco Banorte. Con esta reestructuración vamos a reducir esta amortización mensual a 3 millones. Sin embargo, la idea es que no paguemos 3 millones, que estemos abonando por arriba de la amortización normal mensual para salir más rápido. El patronato ahorita tiene 40 millones. Sí. Más lo de la obra de la preparatoria número 13. Sí, nos están actualizando precisamente estos datos porque había unos saldos ahí originalmente plantearon incluso una cantidad mayor, pero había compromisos de obras como algunas obras de algunos edificios ahí al interior de la universidad que ya no se pudo destinar a la deuda porque ya los tenían comprometidos. Los municipios, ¿cuánto le deben al patronato? Bueno, el reporte que tenemos es que los municipios han estado cubriendo en tiempo y forma a la universidad, salvo no se reporta un adeudo significativo, quizá son retrasos menores de un mes los que se tienen. No tengo el dato preciso de los municipios, pero el comentario del presidente del patronato es que en la generalidad van al día, van con adeudos que pueden ser de un mes nada más y que luego se ponen al corriente. Busquemos la manera de liquidar la deuda. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Veamos qué bolsas tenemos en el Estado que pudieran transferirse a hacer un crédito puente para ya liquidar eso. Sí. Es un pecado. Sí, insisto en que se plantea una reestructuración para resolver primero también el tema jurídico, porque hay una serie de embargos que Banorte tiene y que se tienen que desistir para liberar esa parte jurídica, y se plantea una renegociación, así como lo comentamos, pero que pueda ser, el hecho de esta renegociación no impide que podemos hacer un pago único al día siguiente. No hay penalización, podemos avanzar a la medida que se esté recaudando el impuesto, o podemos hacer un esfuerzo y pagarlo de manera inmediata. No hay ningún impedimento. Así es. Se lo comentaba que con el aval del Congreso se está haciendo esta reestructuración que de momento subsana el tema jurídico de las demandas que ya el banco tenía en contra de la universidad. Una vez que se firme esta reestructuración, al día siguiente se puede hacer un pago único sin ningún problema, porque no hay ninguna penalización. Veamos esa alternativa. ¿Cómo no? Con todo gusto. En el tema de los ingresos propios que se han comentado, yo quiero decirles que el ingreso bruto que hemos tenido como Estado en los ingresos propios, en lo que va de enero al mes de mayo, al día de hoy, al día 27 de mayo concretamente, ya estamos rondando los 1,000 millones de pesos y un poquito más de ingresos propios. 1,160. Sí, son 1,160 de ingresos brutos, los cuales ya
Aquí había algunos recursos de noviembre y diciembre, por eso los descuento. De noviembre, a la actualidad son 1.160 y 200. Sí. Y no contamos los descuentos. Bien. Eso hace que la perspectiva que tengamos de los ingresos propios en el presente año rebase los 2.500 millones de pesos, que es la expectativa contra 1.800, 1.700 que hubo en el año anterior. Serían los comentarios de entrada que tendríamos en el análisis general de las finanzas del Estado. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor secretario. Lo anterior refleja no solo que en el gobierno nos hemos apretado el cinturón, sino que con ese apretón del cinturón hemos hecho economías que nos ayudan a solventar compromisos que tenía el gobierno del Estado. Ahora le toca a la otra parte, apretarse el cinturón. No podemos unos apretarnos y los otros estar exigiendo. Y al respecto yo le pediría a la diputada presidenta del Congreso del Estado, la licenciada Alba Cristal, es tema precisamente lo que acordaron, lo que aprobaron la semana pasada, la ley burocrática. Adelante, si me permite. Muchas gracias y muchas gracias por la consideración, gobernador, para podernos dar el uso de su importante exposición a medios para seguir divulgando el correcto trabajo legislativo que ha hecho la 32 legislatura a través del Congreso del Estado. Rectificarlo, secretario general de Gobierno, la ley se llama Ley de Derechos y Justicia Laboral, que es el nombre correcto con el cual el proyecto de iniciativa de ley presentado por parte del Ejecutivo en semanas pasadas se presentó ante oficialidad de partes en el Congreso del Estado para poder ser estudiada a través de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, misma que está integrada por diferentes diputados y diputadas. En ella, como ustedes pudieron darse cuenta, se acreditaron diferentes diputados que, si bien no tenían voto, tenían voz para poder analizar, desarrollar y proponer acerca de esta propuesta que presentó el Ejecutivo. En la misma me encontraba de igual forma su humilde servidora acreditada. Previo al desarrollo de esta comisión tuvimos un encuentro con los representantes sindicales de casi todas las agrupaciones sindicales para poder escuchar sus inquietudes, sus opiniones al respecto. Tener mayor visión, tener mayor diálogo, tener mayor opiniones y en ello, en el desarrollo de la comisión, realizar lo pertinente. En lo particular, mencionarles que la bancada de Morena, a través de su servidora, presentamos 20 propuestas de reserva que ayudaron a nutrir la iniciativa que en un principio presentó nuestro gobernador. En ese sentido, previo a diferentes discusiones, se tuvieron por bien recibidas y votadas a favor por unanimidad, es decir, por los 5 integrantes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, que está compuestos por diferentes partidos políticos. A través de ello se pudo, mediante la ruta legislativa previamente establecida, poder desarrollar las 2 sesiones que se tenían programadas para el jueves inmediato anterior, mismas en la cual en la segunda sesión se llevó a cabo la segunda lectura, discusión y probable aprobación de la iniciativa de ley de derechos y justicia laboral, misma que está compuesta en 3 secciones que son derechos de los y las trabajadoras, obligaciones de las y los trabajadoras, así como la impartición de la justicia laboral. Aquí mencionarles que existe esta coyuntura y beneficio explícito en el sentido de la instauración del Instituto Laboral, mediante el cual, a través de convocatoria pública, es decir, piso parejo, se tendrá derecho a que cualquier abogado con experiencia pueda acudir y poder ser como requisito para poder ser candidato a un actuario o al desarrollo de la justicia. ¿Qué se trata con esto? Transparentar la justicia laboral, realizar realmente igualdad de oportunidades hacia todos y con este sentido seguir caminando hacia este derecho progresivo que es la ley laboral. A través de discusiones, a través de debate, se tuvo la consolidación de votos, a través en la cual se fue aprobada mediante 18 votos del Pleno
por lo cual con ello tuvimos la aprobación de la Ley de Derecho y Justicia Laboral, mediante cual creo que hace días ya se encuentra publicada a través del periódico oficial del Estado, y bueno, para que puedan ser consultadas por todas y todos los nayaritas que sean interesados. Comentarles que esta Ley de Derechos y Justicia Laboral no solo conlleva a personas que pertenecen a un sindicato y estén al servicio del Estado, sino de igual forma a todo el personal de confianza, transitorios y eventuales, que de igual forma también tienen derechos y justicia social en esta ley que se presentó. Gracias. Muchas gracias, con permiso. Bien, después de la aclaración, y le agradezco, porque yo quería exclusivizarlo a la burocracia, y tiene razón, quienes no forman parte de un sindicato también tienen los derechos y las obligaciones y sobre todo la protección de los órganos que se crean con esta ley. En este momento vamos a dar apertura para que los medios pudieran hacer algunas preguntas en relación a los temas que hemos tratado, cualquiera de ellos. Si me ayuda Alberto, en medios. Sí, buenos días. La pregunta va dirigida al secretario de Finanzas, nuestro amigo el contador Julio. El ahorro que está haciendo el gobierno del Estado, hablaba usted de 20 millones ya ahorrados por esta deuda que se tenía con los bancos. Este dinero ahorrado, ¿para dónde se va a destinar? Quisiera que nos informara a dónde es el destino de este dinero y para qué va a ser utilizado en este gobierno. Bien, todavía no se ahorra, dije, se va a empezar a ahorrar. Es decir, el resultado de este ahorro será de 1.800.000 pesos mensuales, y que en un año es un poco más de 21 millones de pesos. ¿Cuál es la idea? Ir desahogando las finanzas para que la obra social que el señor gobernador tanto ha impulsado se vaya viendo reflejado cada día en mayor parte del Estado. Esa es la idea, de ir redistribuyendo. En lugar de pagar intereses, mejor hagamos caminos, puentes y todas las obras que la gente necesita, y que en todo el Estado, en las giras que hace el señor gobernador, capta día con día la inmensa necesidad que hay de obra social. ¿Alguien más? Gracias. Norma Cardoso, mi diario Nayarit, Gente y Poder, Cuadratín, México, y soy secretaria del colectivo nacional CONAPA. Quisiera, a ver si me puede informar usted, diputada, ¿por qué esta ley es retroactiva para las personas que ya están laborando o no? Porque hay los sindicatos pues dicen una cosa y tienen duda los trabajadores si así es retroactiva para los que ya están laborando o son para los que han ingresado actualmente. ¿Cómo ve usted lo que dice la ley? Y otra pregunta, doctor, hace algunos días el exgobernador de Nayarit demandó a dos compañeros periodistas. Uno es Servio Tulio, del periódico del Realidades, y también al director. Quisiera saber su opinión, si esta demanda que le han puesto a los compañeros, que tienen que pagar un daño moral casi de 100 millones de pesos, no afecta la libertad de expresión o también el derecho a las personas que tienen de estar informados. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta y la agradezco, porque ahora que tenemos una excelente audiencia, manifestar de inicio como premisa general y como abogada te comento que ninguna ley es retroactiva, no podemos hacerla valer hacia atrás. En este sentido, efectivamente, esta ley no viene a perjudicar en lo más mínimo ningún derecho ni logro alcanzado por los trabajadores que hasta entonces de su publicación hubiesen y siguen gozando.
Esta ley viene a reorganizar y establecer y aclarar los derechos, las obligaciones y la impartición de justicia a partir de su publicación. Vamos a escuchar al gobernador. En primer lugar, déjenme complementar lo que comentaba yo también en su momento con el secretario de Finanzas y Administración. Miren ustedes, a los bancos no les conviene que le pague uno y liquide deudas, porque los intereses que cobran ellos encuentran una vía de ingresos enorme, pero tampoco les conviene uno que retire los acúmulos de recursos que pudiera tener uno por diferentes conceptos, porque a través de ellos otorgan créditos diversos que les sirven. Son muchas las tentaciones de los bancos en su momento, de los o las candidatas o candidatos, cuando un banco se acerca a tratar de ayudar en una campaña política. Eso nunca hay que hacer, nunca hay que aceptar, porque automáticamente quieren que la nómina sea manejada por ellos, quieren que los créditos sean manejados con ellos, y esto le resta oxigenación a la administración. Ahorita ya le di un punto de vista al secretario de Finanzas que habremos de continuar apenas terminemos en las oficinas. La universidad, como órgano autónomo, debe de entender que los financiamientos que yo pudiera acercar a la universidad no son para descargar la responsabilidad de ellos y echárselos al recurso que por obligación yo tengo que administrar, no para la comunidad universitaria o no para los trabajadores que merecen todo el respeto del gobierno del Estado, sino para 1.300.000 de rentas promedio. Es posible que yo esté destinando el esfuerzo económico de Nayarit, que llega vía Hacienda Federal o que llega ante una recaudación imaginativa, responsable, desgastadora, para que algunos lo presuman arriba y se diviertan mientras otros estamos trabajando. ¿No? Eso definitivamente no, absolutamente. Entonces yo espero poder tener una alternativa para que apenas se convenie con el banco en cuestión, vea una alternativa dentro del gobierno para estar liquidando la deuda de la universidad, la que tiene con un banco que es una deuda que genera elevadísimos intereses, y eso no es posible. Por otro lado, hay veces que se mete una confusión, y lo subrayo, de manera perversa, porque se trata de demeritar el hecho jurídico, que se hace con las mejores de las intenciones. Y aquí la ley de justicia laboral se desprende de una ley federal que enmarca en la Constitución en el 123b, donde se encuentra la burocracia federal y puede apartarse en cada uno de los estados como una ley de justicia laboral, pero para las cuales se tiene que conformar un instituto de justicia laboral que permita tener equilibrios entre los derechos del trabajador y en el manejo de cualquier conflicto entre el ente de gobierno y entre el trabajador, con el fin de que se puedan transparentar los procesos. Que no hagan comentarios que traten de confundir, que no hagan comentarios. Miren, yo en el 97 fui candidato y fui diputado federal. Luego tuve la oportunidad de ser candidato a la presidencia municipal y perdí. ¿Por qué razón perdí? Y luego fui candidato nuevamente al gobierno del estado en 2005 y perdí, así hablando de manera práctica, perdí.
Y luego fui en el 2008 candidato a la presidencia municipal nuevamente y volví a perder. Posteriormente viene en el 2017, estoy hablando de los eventos en el Estado, no de los federales, porque de manera coincidente perdía en el Estado, pero ganaba en los federales en el proyecto que formaba parte. Viene el 2017 en el Estado y volví a perder la elección estatal. Y es hasta el 2021 que decide la sociedad que sea el gobernador del Estado. Pues desde que empecé los procesos del Estado, hay proyectos que siempre estuvieron ajenos a mi persona. Siempre. Y en el 2021 tenían ya su propio proyecto para competir. ¿Qué recibo el 19 de septiembre? El saldo que ellos me entregaron, que no se asusten. Pues ellos apoyaron los gobiernos que endeudaron. Ellos aplaudían y ponían nombres a sus auditorios de exgobernadores que les dieron lo que no la base trabajadora pedía, lo que pedían ellos en las dirigencias. Y ahora se asustan. ¿Dónde está el fondo de pensiones? ¿Quién tuvo la deuda con los bancos? ¿Quién vendió enormes territorios en las zonas turísticas donde las cantidades son millonarias en dólares? ¿Quién es? ¿Qué me cuentan a mí si esa es su historia? Es momento que hablemos claro y que empecemos realmente a construir Nayarit. No se puede hacer retroactiva ninguna ley de acuerdo al 14 constitucional. No se puede hacer. Ojalá se pudiera hacer, pero para los que han malversado desde puestos y han cometido actos de corrupción, ojalá pudiéramos actuar. Por eso, me reservo el derecho también de declarar la inconstitucionalidad del contrato colectivo, no para afectar a trabajadores, para empezar a buscar los que de manera señalada hicieron la propuesta y lo aprobaron. Es muy bonito, miren, es muy bonito como los toreros, levantar las manos en las últimas sesiones de tu gobierno, decir, les doy, y dejar al pueblo encendido el Estado. Es muy fácil, pero muy irresponsable. Entonces es un momento que nos está sacudiendo a la sociedad y a los gobiernos. ¿Y qué estamos haciendo? Lo que las sociedades del mundo se está construyendo. Miren, en las sociedades del mundo, en los análisis que hace uno, los partidos se quedaron atrás. Y los movimientos que se conformen a través de las coincidencias, donde están los medios, son los que están manejando los procesos de transformación en el mundo entero. Es una transformación vigorosa, enorme, donde no se necesita, como en antaño, que un presidente de la República se convocara a una central en el Zócalo para despedirlo y luego nuevamente a darle la bienvenida. No, aquí se trata de tener la crítica al momento de la sociedad. Ya no podemos esconder las cosas. En el otro, situaciones que han visto, que están viviendo, es muy claro el rumbo que estamos tomando, es muy claro el rumbo que estamos tomando. Lo que dice el contador López Ruelas, que le digo aquí públicamente, no estoy de acuerdo con él. Y no estoy de acuerdo con él porque si hablamos de 1 millón de pesos diario y que se recaudaran los 365 días del año, serían 365 millones. Y yo, desde el 19 de septiembre a la fecha, he recaudado a través de la Hacienda Pública 1.350 millones de pesos por medio. En 8 meses. En 6 meses son como 1.130 millones de pesos en 6 meses. ¿Para dónde va lo recaudado? Ahorita tengo una preocupación que tengo que resolver y lo voy a resolver. Porque a partir de ya
le solicito al secretario de Gobierno que nos metamos de ya. Nayarit no puede estar excluido de que al fin de año el 100% de los discapacitados todos tengan su apoyo económico. A final de año tendremos que llegar, pero tenemos que empezar de ya. Es una aportación. Miren, hay 40,000 promedios, personas con discapacidad en Nayarit, que lastima mucho a la sociedad. Pero solamente de esos promedios, 40,000, un poquito menos, se les ayuda un poco más de 9,000. Y hay 30,000 que no están. Entonces, esos 30,000 nos está pidiendo la Federación que si le entramos con el 50% y ellos le entran con el 50%, pues le tengo que entrar. Yo no puedo excluirlos a ellos. Así es que habremos de hacer de ya las economías, señor secretario. Tendremos que buscar debajo de las piedras, y si se enojan, licenciado Camarena, los que no pagaron cantidades cuantiosas, le pido que los apriete para que paguen, y de manera retroactiva. Ellos tienen que pagar. Sí, son muchos millones de pesos en el supuesto que debían de haber pagado sus contribuciones, no lo han hecho. Y con ello estaremos financiando las discapacidades. Hasta los 65 años se pagan las discapacidades, porque a partir de los 65 años entra el programa de adultos mayores. Es como un eslabón. Me hicieron una pregunta que yo quiero respetar criterios. Y después de que me separé en 2005 de un partido político, en aquel proceso del 2005, pues entendí lo que es ser como un peleador callejero, un político callejero. Tuve que aguantar las heridas, los golpes, pero hay que aguantar. Y si no, díganme ustedes, en lo personal, ¿a quién le he reclamado? ¿O a quién han demandado? Aquí hay que aguantar. No voy yo de la mano de los criterios, pero son otros criterios. No lo haría Norma jamás. No lo haría yo, no lo haría jamás. La libertad de expresión, pues en ocasiones pudieron no estar de acuerdo, pero debe ser libertad de expresión. Se tiene que respetar. Espero que lo que les diga no les haga ya de mañana también pegarme fuerte, sino lo que razonadamente esté justificado. Es la función que tiene uno como servidor público, sí, aguantar. Yo no lo haría, y que lo hizo yo lo respeto. Sería mi comentario. ¿Alguien más tendría una pregunta? Adelante. Señor gobernador, buenos días. Liliana Rodríguez, del Sol de Nayarit. ¿Qué mecanismos son los que tienen previstos con la finalidad de que la Universidad Autónoma de Nayarit verdaderamente cumpla con su obligación financiera? Yo creo que sería devastador que, teniendo una universidad autónoma en Nayarit, terminemos finalmente los nayaritas afectados porque, bueno, pues hoy el gobierno es solidario con esta circunstancia de deuda. Esa sería una pregunta. La siguiente, señor gobernador, directamente para usted. Si bien hablamos el día de hoy de la ley de decretos y justicia social, de derechos y justicia social, perdón, creo que más allá de la circunstancia de establecer si es retroactiva o no la ley, sabemos efectivamente que no es retroactiva. Mi pregunta sería en función de la circunstancia que usted habla de los procesos de transformación. Al hablar de un reordenamiento jurídico y al establecer efectivamente un proceso de transformación, ¿estaríamos hablando de la extinción prácticamente de los sindicatos? ¿Cuál sería la función que tendrían que hacer el día de hoy si finalmente estaría regulado toda la circunstancia de los trabajadores a través de una posición estrictamente jurídica? Esas son las dos preguntas. Bien, me iría a la primera pregunta acerca de la universidad y le pediría al licenciado Camarena que pudiera dar respuesta. Uno es el Seguro Social, se puede incorporar en diferentes regímenes y tenemos que incorporarnos en el régimen que pudiera ser adecuado a la circunstancia del trabajador en garantizar sus derechos, pero también adecuando las condiciones económicas de la institución.
¿Qué no estoy de acuerdo? Que siempre lo he dicho desde con el licenciado Celso Delgado, pero sobre todo las modalidades que siguieron después. Yo les decía que estar asegurado en los servicios médicos no es estar asegurado en la seguridad social y sus derechos. Porque se los decía desde aquel entonces en un estudio que hice demográfico. Van a avanzar las edades, van a llegar otras enfermedades y ni seguros médicos privados ni institucionales van a querer aceptar la carga de una sociedad, de una generación que envejeció y cuyos procesos orgánicos la llevaron a enfermedades muy costosas y complejas. ¿Por qué? Porque resulta un pecado envejecer uno y ser una carga financiera para la institución pública o no ser negocio para un seguro privado. Y lo estamos viendo. Por eso mi afán de fortalecer las instituciones públicas que deben de ser el salvavidas social y que generen la gobernabilidad en las sociedades. Que vayan a un hospital privado a tratarse los trabajadores de la universidad. ¿Por qué? Porque se le dio un recurso ante la falta de... ¿Cuáles son las políticas públicas? Las políticas públicas son de previsión, de previsibilidad. Y no hubo la previsibilidad en Nayarit. Y hoy en día, hospital privado te dice, sí, pero nada más te atiendo tus diarreas y nada más te atiendo tus dolores de huesos. Pero si me hablas de una cirugía de corazón, ahí sí no le entro. Si me hablas de un cáncer, ahí no le entro. Entonces se vuelve una injusticia. Pues yo quiero llegar a un acuerdo con el Seguro Social que ya me dilaté. ¿Por qué me dilaté? Porque tenía que haber firmado un acuerdo y yo ser el aval solidario desde hace aproximadamente 15 días. Y apenas me entregaron la aceptación el viernes pasado. Y cada mes que se tarda la universidad en firmar ese convenio, óigalo bien, son 70 millones de intereses más cada mes. 70 millones de pesos en intereses. Que es altísimo, ya es altísimo. No, con trabajo está uno recaudando algo, pero para que 70 millones te quiten, las instituciones bancarias, contador López Rueda, son frías e inhumanas. Ellos quieren el dinero, no les interesa otra cosa. Entonces, tenemos, le pediría ahorita al licenciado Camarena que le pudiera explicar al respecto, si usted me permite. Licenciado Camarena, le pido de favor. Buenas tardes a todas y a todos, siempre es un privilegio. Con su permiso, señor gobernador, secretarios, presidente del Congreso, compañeros de gabinete. Lo que acaba de mencionar el gobernador es muy cierto. Desde que inició el gobierno asumió la responsabilidad social de política de Estado, aun cuando algunos de sus colaboradores, en aras de llevar a cabo un ejercicio político de salud pública, cuestionábamos el por qué ayudar específicamente a un organismo público como autónomo, como lo es la Universidad Autónoma de Nayarit, y nos expresaba consideraciones que la verdad no podían tener debate. Y es que la universidad pues es de todos y no se puede desasociar a la Universidad del Estado Libre y Soberano de Nayarit. En esas condiciones nos dimos a la tarea de llevar a cabo, por instrucciones del señor gobernador, precisamente una negociación no solo con el Infonavit, sino también con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lamentablemente ha sido una política continua de parte de la Universidad Autónoma de Nayarit, en los últimos 6 años por lo menos, de dejar de pagar
tanto las aportaciones de los trabajadores como las cuotas obreros patronales. Esto nos llevó a una crisis catastrófica, y les voy a dar el dato, por eso veían que estaba yo viendo mi celular. Esto lo recibimos en el despacho del Ejecutivo el pasado 23 de mayo, y por concepto de cuotas obreros patronales, capitales constitutivos de los seguros de riesgo de enfermedades y maternidad e invalidez, tenemos una cantidad de 784 millones de pesos. Por concepto de cuotas de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, son 608 millones de pesos. Estamos hablando de una deuda de 1.300 millones de pesos. Por el Infonavit estamos hablando de una deuda de 700 millones de pesos de aportaciones que hicieron los trabajadores, que se quedó la universidad y que no enteró. Esto de suyo, compañeros de la fuente y compañeras de la fuente, es verdaderamente criminal, por decirlo suave. Sin embargo, el gobierno del doctor Miguel Ángel Navarro asumió la responsabilidad. Ahí es donde se mide un gobierno y se ve si está en favor de los trabajadores o no. Pero el esfuerzo y el sacrificio que hace este gobierno debe de llevar una corresponsabilidad de todas las partes. En este caso, el Consejo General Universitario, los dos sindicatos, más la Federación de Estudiantes y por supuesto las autoridades federales, en este caso el Infonavit y el Instituto Mexicano del Seguro Social. El Congreso del Estado está listo, se ha platicado, siempre dentro del respeto de la división de poderes. El Ejecutivo hace las solicitudes al Congreso del Estado para llevar a cabo las autorizaciones debidas, porque el gobierno del Estado no puede asumir deudas sin el aval del Congreso. Lo mandata la Constitución y el gobierno del doctor Miguel Ángel Navarro es muy respetuoso de la Constitución. Ya se tienen las bases para hacerlo, pero como lo dijo el señor gobernador, no lo vamos a hacer como gobierno hasta en tanto todos los trabajadores de la universidad que estén incorporados al régimen ordinario hagan la migración completa y total al régimen 38. Los trabajadores de la UAM tienen 2 sistemas de jubilación, no 1, 2. La carga es impagable. Desafortunadamente, como lo decía el señor gobernador, no es un problema de los trabajadores, porque los trabajadores, lo primero que tenemos que entender de los trabajadores, a mí me gusta llamarlos colaboradores, es que tenemos una responsabilidad solidaria con ellos, con la justicia social, con la justicia laboral. La ley de derechos y justicia laboral de los trabajadores y de las trabajadoras al servicio del Estado de Nayarit es lo que es. Representa la justicia social, representa una valentía del señor gobernador a asumir el costo político de ver hacia adelante. A nadie, absolutamente a nadie, se le van a violar los derechos y se le va a aplicar una ley de manera retroactiva. La Constitución lo mandata, ya lo dijo el gobernador, el artículo 14 dice: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Le quiero decir desde aquí a todas las y los trabajadores al servicio del Estado que tienen la garantía restricta de este gobierno de que sus derechos laborales serán respetados. Pero eso no quiere decir que no arreglemos hacia el futuro y que tengamos que crear una nueva cultura laboral, que es lo que ha hecho el señor gobernador, lo que ha hecho este gobierno. Entonces, ya se tiene todo listo. El 17 de junio próximo es el próximo vencimiento de lo que expresaba el señor gobernador. Se actualizarían 70 millones más. Esperemos que no suceda, esperamos que tengamos el compromiso solidario de los trabajadores, del Consejo General Universitario y de los trabajadores. Nos referimos específicamente a los sindicatos y a ellos mismos, que sepan que el esfuerzo que va a hacer el gobierno del Estado es verdaderamente un sacrificio en todos sentidos, financieros, políticos y sociales. Porque además les quiero decir una cosa: se está llevando a cabo una negociación que por ley está impedido el organismo federal hacerla, porque se tienen perdidos todos los juicios, y sin embargo, por una canonjía, por los excelentes trabajos políticos del señor gobernador, se logró este acuerdo. Entonces, sí les queremos decir que la responsabilidad financiera que ha llevado este gobierno, así como la responsabilidad legal, es irrestricta, en estricto apego a la Constitución del Estado, la federal y de las leyes que de ellas emanan. Sería cuanto, señor gobernador.
Adelante, allá, por favor.